Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Logra escuchar? Buenos días, profesor. Buenos días, Sí, profesor. profesor, buenos días. ¿Qué tal? A ver, un minuto, por favor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, chicos? Nuevamente, volviendo a la clase. Más bien, la semana pasada, sobre la habrán comentado, no pude este, dictar la clase por unas cuestiones de salud. Así que ahora ya estoy bien, digamos. A ver, un minuto. Voy a subir el PPT. Es esto. A ver, un minuto. Estoy tomando captura de pantalla. Bien. Me parece que les reemplazó, creo, la profesora Liliana Mejía, ¿no? Chica bastante joven, creo. Bueno, ella es de mi promoción, en realidad, pero es más, tiene menos años que yo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en torno a la clase anterior. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Minutos, por favor. ¿En alguna consulta, pregunta? ¿Todo quedó claro la semana pasada? Bien, entonces vamos a empezar. Nos toca ver, ahora que ya se acabó lo que es literatura universal, vamos a ver lo que es literatura española. Ya saben, cualquier consulta, por favor, no duden en hacerlo. Sí, pueden escribirlo, o de repente levantar, no sé si acá se puede levantar la mano, me imagino que sí. ¿Cómo estás, Martín? Em, bien, entonces vamos a ver un poco, a ver, acá hay una pregunta. Ok, ya. De la semana anterior. A ver, nosotros estudiamos la tradición española porque de alguna manera nuestro idioma, ¿no? Parte también de la historia, proviene de allá, digamos, ¿no? Digamos, tenemos cierta influencia, digamos, de la literatura española, ¿no? Sobre todo en los tiempos de la colonia, ¿no? Donde prácticamente era, pues, nuestra literatura era una copia, digamos, de lo que ocurría en la península ibérica, ¿no? Por eso nosotros estudiamos bastante la literatura española, ¿no? En San Marcos, hasta principios del siglo XX, más o menos, si uno ve, digamos, los programas, ¿no? De la escuela de literatura, ¿no? Prácticamente el 80% de cursos era sobre literatura española. Literatura peruana existía poco o nada, digamos, o sea, estaba el tiempo de la colonia, ¿no? Siglo XIX, pero no había más, ¿no? Más era literatura española. Ahora, digamos, en escuelas sí se enseña literatura española, eh, no en menor medida, pero sí se enseña, ¿no? O sea, barroco, medieval, ¿no?
hasta la generación del 27, ¿no? Por ahí un curso actual, digamos, hasta el siglo XX, ¿no? A fines del siglo XX, perdón. Pero hay más cursos de peruana, ¿no? Por supuesto, la tradición, la vanguardia, la poesía hispanoamericana, ¿no? Literatura actual, ¿no? Entonces, más o menos eso es la idea, digamos, que se maneja, ¿no? Este, bien, entonces, dentro de ello, un minuto, por favor. Bien, entonces, por eso nosotros estudiamos la tradición en ese aspecto, ¿no? Em, Ahora, ¿desde dónde estudiamos nosotros, digamos, ¿no? Más o menos para entender, estudiamos desde la Edad Media, ¿no? ¿Por qué es de esa época y no antes? Lo que pasa es que la literatura española, España, por decirlo de alguna manera, justamente empieza en esta época. No hay, digamos, una historia detrás de ellos antes de la Edad Media, ¿no? Antes de la época medieval, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en esa época es donde comienzan a, digamos, a aparecer, ¿no? Las tribus bárbaras, ¿no? Y comienzan a instalarse dentro de lo que es la Hispania romana, ¿no? O sea, Roma era digamos, un territorio bastante extenso, ¿no? Y más o menos ocurre lo siguiente, ¿no? Antes del siglo V comienzan a aparecer las tribus bárbaras que vienen de los países nórdicos, ¿no? Y comienzan a instalarse en diferentes partes de Europa Central, ¿no? Pasan los siglos, ¿no? Y estas personas, estas tribus, digamos, van entrando a Roma, ¿no? Y se van instalando en diferentes partes del territorio romano, ¿no? Los romanos digamos, te conquistaban, pero dejaban que, digamos, tú conserves tus privilegios, tu cultura, tu religión, incluso el gobernante, ¿no? Era de tu pueblo, ¿no? Lo único que hacían eran cobrar tributos, ¿no? O sea, que tú les pagas unos tributos por estar dentro del Imperio Romano, pero después te dejaban toda tu jurisdicción, ¿no? Claro, si te rebelabas iba la tropa romana y avasallaba pues el territorio, ¿no? Y bueno, entonces estas tribus bárbaras comienzan a instalarse en lo que es la Hispania romana, ¿no? Donde actualmente está España, ¿no? Y se instalan diferentes tribus, ¿no? Cuando ingresan otra tribu bárbara, los llamados vándalos y los cérulos, ¿no? Eran como que una serie de tribus que entraban a traerse abajo un poco el gobierno de Roma, y bueno, Roma tampoco estaba tan bien ya en esos años, ¿no? Terminan pues tomando la capital romana, ¿no? Sobre todo con los cérulos y los vándalos, ¿no? Que causaron muchos destrozos, ¿no? Incluso matan a la emperadora, ¿no? O a la esposa del emperador, ¿no? Y entonces, digamos como que el reino queda descabezado, ¿no? Tan fuerte fue, digamos, el destrozo de los vándalos, que justamente ese es el nombre que se le toma ahora a cualquier persona que hace cierta destrucción, ¿no? Y por otro lado, estos tribus eran pues, digamos, no estaban, a ver, un ratito, estaban, digamos, tenían su propia religión, ¿no? Que a veces eran paganos, mataban, ¿no? Entonces, automáticamente Roma, digamos, las diferentes tribus es como que muchos eran cristianos, ¿no? O sea, el cristianismo se había instalado en Roma, ¿no? Ya más o menos el siglo V ya el cristianismo era una religión oficial, ¿no? Donde no se pedía, recuerden que en las culturas antiguas, ¿no? Pedían sacrificios humanos, ¿no? Entonces, esta religión más bien no solicitaba ello, entonces había mucha adherencia, ¿no? Em, pero vienen los cérulos, los vándalos, ¿no? Y comienzan los hunos también, si mal no recuerdo, comienzan pues a tener, eran muy violentos, o bueno, eso es lo que describen los historiadores, ¿no? Em,
con su religión pagana, de sacrificios, ¿no? Entonces automáticamente es como que, oye, yo no quiero que me gobiernen ellos, pues, ¿no? Entonces comienzan a justamente independizarse, ¿no? Al caer Roma, digamos, el emperador, ¿no? Comienzan, digamos, a independizarse porque no querían estar bajo la jurisdicción de una tribu bárbara que hizo muchos destrozos paganos, ¿no? Y es ahí donde comienzan a surgir los diferentes países, ¿no? Digamos, comienzan a formarse, ¿no? En la Hispania romana, en la península ibérica, había varias tribus, ¿no? Que venían, digamos, de los godos, ¿no? Los godos eran, digamos, la tribu bárbara, ¿no? La raíz, digamos, de todos ellos. Y entonces ellos al salirse de Roma, ¿no? Digamos, vamos a decirlo así, los diferentes distritos, por decirlo, para que se entienda, comienzan a cobrar autonomía, ¿no? Todos son descendientes de los godos, ¿no? Pero digamos, cada distrito, ¿no? Comienza a convertirse en un pequeño reinado, ¿no? Están los visigodos y los ostrogodos también, ¿no? Pero todos descienden de los godos, digamos, ¿no? Entonces estos señores, ¿no? Comienzan a cuidar, ¿no? De que justamente estas tribus bárbaras los tomen prisioneros, los esclavicen, ¿no? Y entonces digamos, líderes, ¿no? Tenían pues ejércitos, ¿no? Construyeron un ejército y defendían a las demás personas, ¿no? Poco a poco va formándose algo que se conoce como el feudalismo, ¿no? Estos señores feudales comienzan a defender el territorio, líderes, ¿no? Y a cambio, digamos, de la defensa, ¿no? Del territorio con su ejército, ¿no? Las personas prestaban servicios, digamos, de siervos, ¿no? Eran siervos prácticamente, ¿no? Casi como un esclavo, ¿no? ¿No? A cambio de, digamos, yo te protejo, te doy la tierra para que trabajes, ¿no? Tú trabajas y me das, ¿no? Tu trabajo, ¿no? Yo no te pago nada porque te estoy defendiendo y te estoy un terreno para que puedas sembrar y puedas vivir, ¿no? Entonces comienza, digamos, la cuestión del feudalismo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y esos pequeños líderes comienzan a convertirse en señores feudales, ¿no? El feudalismo, feudo, ¿no? Significa parcela de tierra, ¿no? Eran señores de las parcelas de tierra y prácticamente con el tiempo estos van a comenzar a convertirse en pequeños reyesuelos y estos reyesuelos comienzan a convertirse en reinos, ¿no? Y las monarquías absolutistas, emperadores, ¿no? Con el paso de los siglos, ¿no? Pero en ese momento hay diferentes pequeños reinados, pequeños, ¿no? Eh, Como el reino de Cataluña, ¿no? El reino vasco, por ejemplo, el reino de Castilla y León, el reino de Navarra y Aragón, el reino de Granada, ¿no? Eran diferentes, algo así como lo que ocurría en la Grecia antigua, ¿no? Ciudades, estados, ¿no? En este caso eran reinos, ¿no? Y que todos tenían como ascendiente común los godos, los visigodos, los ostrogodos, ¿no? Em, y eso comienza a surgir a partir del siglo V, ¿no? Cuando cae Roma, ¿no? Se desintegra estos pequeños, la Hispania romana, estos pequeños pueblos, ¿no? Y comienzan a convertirse en pequeños feudos, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Se están instalando, ya pasan como 200, 300 años, ¿no? Y digamos, ya hay un funcionamiento de esa cuestión feudal, ¿no? La Hispania romana, cada reino, digamos, se ha instalado, ¿no? Y de pronto comienzan a aparecer en el siglo VII, ¿no? Los musulmanes, ¿no? El arcángel San Gabriel se le ha revelado perdón, a Mahoma, ¿no? Diciendo que él va a ser el profeta, ¿no? Y Alá su Dios, ¿no? Y tiene que hacer la yihad, ¿no? La guerra santa para convertir a los infieles al Islam, ¿no? Ser musulmanes, ¿no? Entonces él comienza a conquistar un territorio que era bastante caótico, ¿no? Y lo convierte, digamos, ¿no? Al Islam, ¿no? Pero no solamente se queda en el Medio Oriente, ¿no? Sino que comienzan a entrar a Europa, comienzan a entrar a África, ¿no? Y comienzan a convertir esos territorios, ganan las guerras, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, muere Mahoma después, ¿no? Pero digamos, los que siguen haciendo la Guerra Santa. Y en un momento van a entrar a la península ibérica en el siglo VIII, aproximadamente en el 711 ingresan. Y en el 711 toman, digamos, la península ibérica y comienzan es como un castillo de naipes, ¿no?
habían reinos más poderosos como Barcelona, como Cataluña, ¿no? Castilla y León, Navarra, ¿no? Entonces tomaron Castilla y todos los demás comenzaron a caerse, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Comenzaron a caerse, ¿no? Y digamos, durante, no sé, unos 20, 30 años terminan dominando toda la península ibérica, ¿no? A ese territorio se le conoce como Al-Andalus, ¿no? No es que se convirtió en un estado musulmán llamado Al-Andalus, ¿no? Eso siempre hay que tener muy en claro, sino que, digamos, entraron y conquistaron los diferentes territorios y comenzaron esos pequeños reinados comenzaron a llamarse califatos, ¿no? Pequeños reinos como Medina, Granada, por ejemplo, ¿no? Este, y todo ese territorio es como que se le llamaba al andaluz, ¿no? No es a creer que al andaluz es un país, ¿no? Sino es como que, no sé, pues, así como nosotros decimos en el Perú el sur andino, ¿no? Por decirlo, o la macrorregión sur, ¿no? Cusco, Ayacucho, Purímac, ¿no? Puno, ya algo así, pues, ¿no? Los musulmanes le llamaban al andaluz, ¿no? A todo ese territorio conquistado, ¿no? Y durante 700 años los musulmanes van a estar en España, ¿no? En la Hispania romana. España no existía todavía, ¿no? En la Hispania romana. Y van a dominar, pues, ¿no? El territorio. Pero durante esos 700 años nunca ellos lograron que los que vivían ahí se conviertan, uno, al Islam, ¿no? Y segundo, que hablen el idioma, ¿no? El árabe, ¿no? ¿Por qué? Debe ser por lo difícil de repente de la lengua, es otra caligrafía, o sea, literalmente es otra cosa, o sea, no, nosotros, por ejemplo, si tú aprendes francés o portugués o italiano, la lengua romance como que te ayuda, ¿no? Porque descendemos pues del idioma del latín, pues, ¿no? Manejamos la misma grafía para que se entienda mejor, ¿no? Pero a ver, anda a aprender ruso, ¿no? El ruso viene del cirílico, que tiene otra grafía. Más aún el árabe que tú has visto, ¿no? Seguramente has visto líneas, ¿no? O aprende japonés, chino, ¿no? O sea, eso, digamos, ¿no? No, y de repente esa es la dificultad, ¿no? Y además, en Europa, algo que nosotros no tenemos como idiosincrasia, es que la lengua, ¿no? O sea, el idioma representa la nación para los países, ¿no? Es algo de dominio muy central. Ellos lo tenían claro cuando vinieron acá y nos conquistaron. eh, ¿No? Por eso implantaron su lengua, el español, ¿no? Y bueno, también las comunidades al toque adoptaron también la lengua, ¿no? Pero en cambio ya es una cuestión de resistencia, porque identifica a la nación, ¿no? Y eso lo puedes ver hasta la historia contemporánea, ¿no? ¿Por qué creen que se desintegra la ex Yugoslavia o ¿no? La Unión Soviética? Porque en la ex Yugoslavia, ¿no? Muchos países, digamos, como Bosnia, este, Montenegro, Serbia, digamos, hablaban serbio, hablaban bosnio, ¿no? Entonces cada uno mantenía su lengua, ¿no? No, no podían, digamos, ellos hablar otro tipo de lengua, ¿no? Porque simplemente no, era como que traicionar a su nación, ¿no? Y lo mismo pasa en España ahora en Barcelona, ¿no? En Barcelona hablan catalán, no hablan español, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Eh, hablar, digamos, otro idioma era traicionarse, ¿no? Entonces, durante todos esos años, siglos, y claro, las palabras se han filtrado, ¿no? De hecho, ¿no? Por ejemplo, ojalá, ¿no? Ojalá viene de ojalá, ¿no? O sea, más o menos deriva de ahí, almohada, ¿no? Albahaca, ¿no? Por ejemplo, alhaja, ¿no? Todo ese tipo de palabras, ¿no? Vienen del árabe, ¿no? Y bueno, durante 700 años, ¿no? Se conoce toda esa etapa, digamos, desde que llegaron los musulmanes hasta que los expulsaron, ¿no? Como la época de la Reconquista española, ¿no? O sea, fue bastante, son 700 años, ¿no? No es que fueron 70 años, son 700 años de Reconquista española, ¿no? Y digamos, el reino que impulsa, ¿no? La Reconquista es Castilla y León, ¿no? Castilla era un reino poderoso, por eso cuando cae, ¿no? Todos se caen como naipes, ¿no?
y en este caso ellos inician, digamos, la reconquista y poco a poco van ganando los territorios, ¿no? Eh, y entonces ellos inician, y eso se ve un poco en el Middle, ¿no? En el Middle se ve ello, ¿no? Y digamos, ¿no? Todo eso van conquistando diferentes territorios, como se ve en Middle, ¿no? Zaragoza, Barcelona, Valencia, ¿no? Y luego van conquistando los otros territorios, los van liberando, ¿no? Y poco a poco van ganando. Y los musulmanes que se quedan, digamos, en el territorio, ¿no? Se les comienza a llamar moros, ¿no? Estos moros, ¿no? Son musulmanes que se convierten al cristianismo, ¿no? Lo que pasa es que los musulmanes cuando ingresan a España, a la Hispania romana, claro, conquista, ponen a sus líderes, ¿no? Pero también traen mucha población y esa gente está trabajando en el campo, ¿no? Y eso también luego va a traer cierta dificultad, pero bueno, cuando van ganando, ¿no? Las personas ya se quedan, pero se convierten al cristianismo para no sentirse expulsados, ¿no? No votarlos, ¿no? Y sigan trabajando la tierra, la mano de obra, ¿no? Hasta el año de 1492, ¿no? En el que, digamos, ya han liberado diferentes territorios, ¿no? Y, digamos, durante toda esa época, ¿no? Solo había quedado el reino de Granada, ¿no? Ahí está lo que les había comentado, al andaluz, ¿no? Y digamos, cuando liberan el reino de Granada, ¿no? España, digamos, o mejor dicho, los diferentes, bueno, Castilla y León y los demás, ¿no? El territorio se ha liberado ya, ¿no? De los musulmanes, ¿no? O sea, los han sacado del poder, ¿no? Pero mucha gente trabajadora se había quedado, ¿no? Y se había convertido en el cristianismo, pues se les llamaba moros, ¿no? Entonces ellos, ¿no? Con esto, digamos, al liberar, ¿no? España queda libre, digamos, ¿no? De los musulmanes a nivel del poder, ¿no? Entonces comienza la unificación política. El reino de Castilla, ¿no? Castilla y León, que ha impulsado la reconquista, ¿no? Es un reino poderoso, ¿no? Entonces ellos toman, digamos, la iniciativa y fundan el Reino de España, ¿no? Entonces, con ellos someten a todos los diferentes reinos, ¿no? A diferentes cosas como, primero un reino poderoso, luego dice, bueno, mira, desunidos nos han atacado, ¿no? Unidos, más bien vamos a hacer frente a los musulmanes, ¿no? Este, que en parte era cierto, porque una vez que se liberan, no es que de pronto los musulmanes dejaron de atacarlos, ¿no? Durante el siglo XVI, ¿no? Los musulmanes hicieron bastantes guerras para reconquistar al andaluz, ¿no? El combate de Trafalgar, por ejemplo, que es bastante conocido, ¿no? Que ganaron los españoles, el combate de Lepanto, ¿no? Entonces les hicieron la guerra varias veces, ¿no? Por eso unidos estaban mejor que separados, ¿no? Para ello, digamos, se unifica el territorio, ¿no? De los reinos Castilla y León, que era un reino poderoso, y también había otro reino poderoso también, ¿no? Que es Navarra y Aragón, ¿no? Entonces se produce, digamos, la unificación de dos territorios, ¿no? Dos reinos poderosos para someter a los demás, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Mediante la alianza política, el matrimonio político entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados reyes católicos, ¿no? Entonces con eso se produce la unificación política, se ha dado la unificación territorial porque ya no hay ninguna jurisdicción de los musulmanes en territorio, y ellos se dan cuenta de lo que les he comentado, ¿no? La idea de la lengua, ¿no? La lengua es tan importante dentro de ellos que deciden, digamos, unificar lingüísticamente todo el territorio. Ya, todos van a hablar castellano, porque recuerden que Castilla es el reino que ha impulsado, pues, ¿no? El territorio, ¿no? La reconquista, ¿no? Y fundan la Real Academia de la Lengua Española y se publica la primera gramática castellana con Antonio de Nibrija, ¿no? Es que al imponer las lenguas se dan cuenta ellos que someten, digamos, a los demás, ¿no? Olvidarte tu lengua es olvidar tu cultura, ¿no? Así como cuando ustedes de repente han estudiado algún idioma,
te dicen los profesores, ¿no? Cuando aprendes una lengua, no solamente estás aprendiendo la escritura, sino estás aprendiendo el mundo, la filosofía, la idiosincrasia también de esa cultura, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí se ve estos aspectos, ¿no? Y también en el año de 1492, ¿no? Los españoles, ¿no? Llegan, ¿no? Mediante Colón, Cristóbal Colón, llegan a América y se produce el descubrimiento de América para ellos, ¿no? De este lugar, ¿no? Entonces, el reino de España que se había fundado en ese momento extiende su territorio, ¿no? Hacia el continente americano, ¿no? ¿No? Entonces se va convirtiendo en una potencia mundial en ese momento, ¿no? O sea, los musulmanes durante toda esa época no solamente están atacando España, sino que también están entrando a otros países, digamos, ¿no? Eso se puede ver por ejemplo, en algunos cantares de gesta cuando los musulmanes atacan, por ejemplo, Francia, ¿no? Y así, ¿no? Digamos, para los europeos era una amenaza constante, ¿no? Al liberar y al derrotarlos varias veces, España se encumbra como una gran nación, ¿no? Y encima descubre un territorio que conquistan, ¿no? Como América. Ahora, después de ello, digamos, ¿no? Los reyes católicos tienen a su hija, Juana I, ¿no? De Castilla, ¿no? Y entonces ella se casa con con Felipe el Hermoso, ¿no? El príncipe austrohúngaro, ¿no? Todo lo que era el Imperio Romano se había desintegrado de Occidente. Ya ese territorio eran diferentes digamos, países, ¿no? Entre ellos Francia, por ejemplo, ¿no? Y Carlomagno, ¿no? Él quiere restablecer el Imperio Romano Occidente, porque recuerden que Bizancio existía, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces él quiere como que restablecer el Imperio Romano de Occidente y él funda lo que es el Imperio Carolingio, ¿no? Como algo que toma él, ¿no? Para restablecer, como heredero del Imperio Romano, prácticamente, ¿no? Y luego, ¿no? Él, una vez que muere, ¿no? Se desintegra el Imperio Carolingio y comienzan a aparecer el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que era, digamos, ahí estaba Francia, Italia, los países germánicos, porque eran varios países, ¿no? Parte de Países Bajos, ¿no? En fin, diferentes territorios que más o menos pertenecía a lo que era Europa Central, para que se entienda mejor, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Era como la idea del Imperio Romano Occidente que no existía, ¿no? Entonces, de ese territorio, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico, el príncipe era Felipe el Hermoso, ¿no? Entonces, él se casa, ¿no? Con Juana I. Juana I es la princesa de toda la Hispania romana. Felipe el Hermoso prácticamente es príncipe de toda Europa Central, ¿no? Se unen y entonces se forma el Imperio Español, ¿no? ¿No? España prácticamente tiene América, la Hispania romana y toda Europa central, ¿no? Y España, como hereda el Sacro Imperio Romano Germánico, se hacen herederos prácticamente de Roma, de lo que era el Imperio Romano Occidente. Por eso no es casual que en el siglo XVI empiece el llamado Siglo de Oro, ¿no? Y donde seguramente habrás escuchado, en esta época renacentista comienzan a hacer lectura de los clásicos. ¿Cuáles clásicos? Los clásicos griegos y romanos. Los griegos sobre todo, ¿no? Pero digamos, y también está mucho recogen mucho la influencia italiana. Los italianos, digamos, son los descendientes de los romanos. Los españoles, que ahora es el Imperio de España, recogen la tradición de Italia, porque ellos vienen del Imperio Romano, ¿no? Y los griegos, ¿no? O sea, ellos se hacen herederos prácticamente del Imperio Romano, ¿no? Y entonces comienza esta etapa denominada Siglo de Oro, ¿no? Que en realidad, ¿no? Abarca dos siglos, ¿no? El siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? El Renacimiento justamente es eso, ¿no? Un renacer, digamos, hacia la cultura antigua, ¿no? Porque durante la Edad Media el cristianismo se había impuesto, ¿no? Y digamos en los diferentes territorios, ¿no? Había una mirada muy eclesiástica, muy dogmática, ¿no? El cristianismo se imponía, ¿no? Digámoslo así, no había otra mirada, ¿no?
un dogma, ¿no? Y si tú estabas en contra, pues te quemaban vivo, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿No? Bueno, eso digamos, ¿no? Es una época de esplendor. Además, España, en el Renacimiento, les dije que los musulmanes están atacando, ¿no? O sea, quieren volver a tomar al andaluz, ¿no? Entonces ellos, comienzan a hacer diferentes guerras, ¿no? Y su hijo de ellos, de Juana I y Felipe el Hermoso, Carlos I, Carlos V, ¿no? Comienza a hacer frente, digamos, a estas guerras, ¿no? Y su hijo, de Carlos V, Felipe II, extiende, digamos, ¿no? La imagen del reino del Imperio Español, ¿no? Y crea la Armada Invencible, que termina ganando, pues, las guerras a los musulmanes, ¿no? Ahora, todo eso, ya les contaré en un rato, va a traer consecuencias, ¿no? Económicas, políticas, sociales, ¿no? Un país que está lleno de guerras nunca va a ser fructífero, pues. O sea, es un país que, por un lado, está luchando contra los musulmanes y por otro lado está luchando también contra las comunidades americanas. Está haciendo prácticamente un frente de dos guerras. O sea, es imposible que un país pueda sobrevivir de esa manera, ¿no? Y justamente el siglo XVII es la época de la, digamos, que se mantiene el esplendor, la imagen, digamos, de la cultura española, pero en realidad es para tapar la decadencia económica, social, política que comienza a tener España, ¿no? España en ese momento, en el siglo XVI, incluso, ustedes saben que la península ibérica, no sé si se logra ver acá, en una parte de la península ibérica, está Portugal, ¿no? Arriba de la península ibérica, ¿no? O mejor dicho, dentro de la península ibérica está el reino de Portugal, ¿no? Tanto fue el esplendor de España que en un momento se anexa Portugal. O sea, Portugal pertenece a España durante o sea, un siglo, creo, 70 años, no recuerdo bien. Pero que en la época del Barroco, ¿no? Los portugueses, se liberan, ¿no? Se produce una revuelta, ¿no? Y generan todo ello y se liberan y se vuelven otra vez, ¿no? Un país autónomo, ¿no? Y eso es en el barroco, ¿no? Este periodo comienza toda la crisis política y social, digamos, de España, ¿no? Y bueno, y ahí a partir de ahí del barroco, ¿no? Va a comenzar a verse este caos que luego ya va a tener claras consecuencias en el siglo XVIII con el periodo clasicista, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. Ya. Si hay alguna pregunta, por favor, lo ponen en el chat. Bueno, ya les comenté sobre esta época, ¿no? Las invasiones bárbaras, digo, los musulmanes, la reconquista. En este periodo medieval, ¿no? Lo que encontramos es un periodo, digamos, aparte de la reconquista, prácticamente es una guerra santa, ¿no? Porque los musulmanes han ingresado y están implantando el Islam, ¿no? Y los españoles, digamos, son católicos, ¿no? Cristianos católicos, ¿no? Entonces hay una guerra santa, digamos, ¿no? Los musulmanes veían como infieles, digamos, a estas personas, ¿no? Y los querían convertir al Islam, ¿no? Prácticamente era eso, ¿no? También lo que se ve es una sociedad llena de estratos sociales, ¿no? Es decir, había una pirámide social. No había esta cuestión de la democracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No había porque en la pirámide social al inicio estaba el rey, en la cúspide, digamos, de la pirámide social, ¿no? El rey está sobre todas las cosas, ¿no? El rey es la ley, ¿no? Digamos, su palabra es ley. No puedes, digamos, contradecir al rey. Eso, con el paso de los siglos, comienza a verse la idea del rey absolutista, pues, ¿no? El rey que se creía hijo de Dios, ¿no? Era un Dios prácticamente representado en la tierra, ¿no? Siglos después, ¿no? En este caso todavía se ve al rey, sobre todas las cosas, por supuesto, obediencia total, ¿no? Está, digamos, aquí, ¿no? Debajo del rey, digamos, está la corte, ¿no? La corte del rey, los cortesanos, ¿no? Son la familia,
¿no? Primos, hermanos, hijos, ¿no? Princesas, ¿no? El príncipe, ¿no? Digamos, todos ellos que pueden ser herederos al trono, ¿no? Ahora, no todos pueden ser herederos del trono, ¿no? Entonces comienza a distinguirse dos tipos de, digamos, de cortesanos, ¿no? Por un lado está digamos, la corte de Abolengo, el linaje de Abolengo, ¿no? Digamos, donde eran pues de la familia real, ¿no? Los que eran hermanos, primos, tíos, hijos, ¿no? Todos ellos, digamos, ¿no? Son del linaje de Abolengo, ¿no? Y por otro lado, también, ahí tienen privilegios, ¿no? O sea, pueden estudiar, ¿no? No pagan impuestos, reciben, digamos, todas las cuestiones del reinado, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también está, digamos, el linaje advenedizo. Digamos que también ellos nunca van a heredar el trono, pero sí viven, digamos, de ciertos privilegios, ¿no? Reciben educación por parte de la iglesia, no pagan impuestos, ¿no? También pueden estar en la misma corte, ¿no? En el palacio, ¿no? Pero ellos nunca van a ser herederos del trono, ¿no? El advenedizo, digamos, es alguien del pueblo, que puedas a tener, digamos, los mismos privilegios del cortesano, sin embargo, sin llegar a ser, digamos, ser parte del reinado, ¿no? Este, ¿Cómo así? Lo que pasa es que el advenedizo, ¿no? Asciende mediante méritos de guerra, ¿no? De repente alguien le ha ganado, perdón, le ha salvado la vida al rey, entonces el premio es subirlo, digamos, de categoría, ¿no? Ya no eres un simple ciudadano, ¿no? Sino que ahora eres un cortesano, ¿no? Formas parte de las huestes del rey, ¿no? Es por eso que comienzan a aparecer los caballeros, pues. Tú habrás visto sobre en películas, ¿no? O habrás escuchado, el caballero está hablando con el rey, ¿no? Claro, lo que pasa es que el caballero surge del pueblo, ¿no? Y que por eso había muchas aventuras en defender el territorio, ¿no? Porque mediante un mérito de guerra, el rey te podías ascender, digamos, a ser parte de la corte, como advenedizo, ¿no? ¿No? Y bueno, eso, digamos, ¿no? Está el escudero, el caballero, podían ascender, ¿no? A ser corte advenediza, ¿no? Y por último, en la base social, digamos, estaba el pueblo en general, ¿no? ¿No? Los trabajadores, ¿no? El siervo, ¿no? Y por supuesto, de aquí surge el caballero, el escudero y el llamado infanzón. El infanzón es igual que un caballero, ¿no? El mío Siger era un infanzón, por ejemplo, ¿no? Que subió de categoría, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Bien, eso, digamos, ¿no? Un poco para que puedan entender ello, ¿no? Bien, en el caso del poema de Mio Cid, ¿no? Em, el poema de Mio Cid se redescubre en el siglo XIX. Mucha gente hablaba de este texto, ¿no? Es un texto que aparece en el siglo eh, un 12 más o menos. Comienza a hablarse del texto. Este, a ver, micro, por favor, de alguien. ¿Alguien tiene prendido su micro? Gracias. Pero no se sabía nada del texto. Recién va a ser en el siglo XIX, ¿no? Que Menéndez Pelayo, un autor, un estudioso, ¿no? Conocido de España, incluso una vez leí un artículo donde hablan de cómo había llegado a sus manos, ¿no? Por herencia familiar, que su tío, su abuelo compró, en fin. El texto estaba perdido, digamos, ¿no? Se sabía, habían reseñas, habían comentarios, fragmentos, ¿no? Pero no se tenía el texto, ¿no? Se hablaba, digamos, de que el texto existía, ¿no? Pero que se había perdido más o menos en el siglo XV, por ahí. Y bueno, coleccionistas, ¿no? Llegaron pues a las manos de Menéndez Pelayo y él lo extiende, digamos, para que se pueda estudiar, ¿no? O sea, perdón, lo muestra, digamos. Hace unos años se ha mostrado el texto, me acuerdo que en un artículo de un periódico español había una exhibición del poema Music, que era, según el periódico, era la primera vez que se podía ver
el texto original, digamos, ¿no? O sea, por lo que dan a entender es que Menéndez Pelayo, digamos, lo mostró a un círculo muy erudito, digamos, de la época, intelectuales, ¿no? Porque era propiedad de él, ¿no? Pero nunca estuvo exhibido para el público, ¿no? Muy pocos conocían, digamos, ¿no? El texto original, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este, y entonces a partir del siglo XIX es que comienza a valorarse nuevamente el poema Music, ¿no? Y entonces a partir de ahí se tomaba siempre como el Music como un texto que de alguna manera mostraba los inicios de la nación española, ¿no? Pero no se tenía el texto, pues, ¿no? Entonces, una vez que se publica, digamos, ¿no? Se estudia, ¿no? Y se comienza a entender de que el Music muestra los inicios, los orígenes de lo que va a ser España, la nación española, ¿no? Entonces, Poem Music es un texto, digamos, fundador de la tradición. ¿Por qué? Porque ahí se ven los orígenes del español, por decirlo. Eh, Hay muchas características de la literatura española, la gallardía, el caballero, el honor, por ejemplo, ¿no? Y además la historia, ¿no? Es un cantar de gesta, forma parte del género épico y es un cantar de gesta porque va a mostrar la gestación de la nueva nación que es España, así como el cantar de Roldán mostraba la gestación de lo que era Francia, ¿no? En ese momento, ¿no? Igualito aquí en este caso, ¿no? Son textos fundadores, ¿no? Cantares de gesta, ¿no? Tiene un valor histórico, tiene algo de histórico el texto, aunque recuerden que todo texto literario es ficción, ¿no? Hay mucha exageración, ¿no? Como el Music apaciguando un león furioso con una mano, ¿no? Que nunca perdió una batalla, ¿no? O sea, hay un poco de exageración, ¿no? Pero de hecho hay ciertos valores históricos que están combinados con la ficción también, ¿no? Es como en nuestro caso, ¿no? En los comentarios reales, por ejemplo, si bien tiene un valor histórico porque te muestra ciertas cuestiones de los incas, uno no puede creer a rajatabla que los incas era una utopía, pues, ¿no? O sea, la imagen que te vende el Inca Garcilaso de la Vega no es cierto, ¿no? O sea, mira nuestra sociedad, ¿no? Ningún país es una utopía, ¿no? O sea, pero lo que él te muestra es como que todo era perfecto, nadie se moría de hambre, ¿no? O sea, cosas así, pues, ¿no? Y eso se contradice con la historia, ¿no? Si éramos una utopía, entonces ¿por qué las comunidades ayudaron a los españoles, ¿no? No estaban contentos, pues, ¿no? El valor lingüístico, ¿no? Por la formación del español y literario, por supuesto, ¿no? O sea, forma un poco la tradición española, ¿no? El autor es anónimo, no sabemos quién lo escribió, lo único que sabemos que fue, digamos, hecho por juglares. El juglar es una persona, digamos, que este, ha, una persona que se gana la vida, ¿no? Es alguien del pueblo, no tiene mayor educación, ¿no? Y que cantaba esta historia de pueblo en pueblo, ¿no? Em, ¿No? Por los juglares, ¿no? En el texto original, ¿no? Al final dice copiado por Pere Abad, ¿no? Él no es el autor, mismo dice copiado, o sea, él ha copiado de algún texto que no ha llegado a nosotros, no sabemos, ¿no? O sea, parece que había un texto original, pero y esta persona, este sacerdote, al parecer, ¿no? Copió de algún texto que no tenemos, ¿no? Bueno, es un estilo realista, ¿no? Eh, el texto está centrado en Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? El Cid campeador, también llamado Ruy Díaz de Vivar, ¿no? Las referencias geográficas, ¿no? España, Alcócer, Valencia, Burgos, ¿no? Son los territorios que, digamos, transitan, ¿no? Y la idea de la Guerra Santa, como les había mencionado, ¿no? Bien, aspectos formales, esto es muy importante, ya han preguntado en algunas ocasiones en exámenes de admisión, ¿no? Métrica irregular. Recuerden que esto es hecho por gente que no tiene educación, ¿no? La educación era un privilegio en ese momento, ¿no? Entonces, yo quiero simplemente cantar una historia, yo no estoy pensando en la métrica. Cuando, digamos, como ocurre con Dante, Dante era una persona muy culta,
digamos, la forma de hacer literatura era pues haciendo con métrica exacta, ¿no? O sea, que cada verso, digamos, tenga 11 sílabas métricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando todos los versos tienen la misma medida de 11 sílabas métricas, como ocurre en la Divina Comedia, ¿no? Entonces se entiende que si todos tienen la misma medida, es una métrica regular. Pero en este caso, es una persona que no tiene educación, que solo lo canta para ganarse la vida, no está preocupándose y de repente no sabe en cuestiones de métrica, entonces solo canta. Por lo tanto, su métrica es irregular, tienen diferentes tamaños los versos. Em, También, digamos, tienen la famosa rima, la rima imperfecta o asonante. Em, Antes, porque ahora ya la gente no hace de esa manera, ¿no? En poesía habían dos tipos de rimas, ¿no? La rima asonante, donde riman las vocales, ¿no? Y la rima consonante, donde riman, digamos, las, las consonantes, ¿no? En este caso, la rima que predomina en el music es la rima imperfecta o asonante, donde riman las vocales. O sea, hay mayor importancia. Por ejemplo, ahí te vas a dar cuenta, dice ando, ¿no? La A y la O, ¿no? Claro, puedes decir, profesor, pero ahí está la N y D. Ya, pero en el siguiente, por ejemplo, cañados, no está la N, pero sí está la A y la O. Luego dice mantos, ahí ya no está la N y la D, pero sí está la A y la O. ¿No? Luego mudados, solo está la D, ¿no? La A y la O, perdón, ¿no? Y la D, pero en mantos no estaba, pero sí está la A y la O, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en lo que siempre se va a repetir es A y O. Puede cambiar las demás N y T, N y D o D nada más, pero es lo que predomina, la A y la O, por ejemplo. Entonces, hay mayor importancia a la vocal, ¿no? Por lo tanto, se rima sonante. Se llama rima consonante cuando vas a encontrar vocal y consonante en todos, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar vocal, consonante, la misma consonante en todo, digamos, ¿no? Pero en este caso no ocurre, sino que es asonante, ¿no? Y la serie, digamos, era lo que luego va a denominarse como párrafo, ¿no? Una serie es un párrafo, ¿no? Y estas series, ¿no? Digamos, por ejemplo, estas series podían tener 100 versos, ¿no? En otras palabras, párrafo de 100 versos, ¿no? Y estas series justamente manejaban una sola rima, como verás. Cambiaban de rima, entonces había otra serie, ¿no? Algo así. Bien, esos aspectos formales, ¿no? Vamos al argumento del mío sí, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. ¿Todo claro? Ok, continuemos entonces. Vamos a ver el argumento del poema Music. El Music está dividido en tres partes, ¿sí? La primera parte es el destierro del Cid, la segunda parte es la boda, ¿no? de las hijas del Cid y la tercera parte, la afrenta de Corpés, ¿no? Eh, el más largo es el primer cantar, donde casi sucede todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Es el sí campeador, ¿no? Es un batallador, ha ganado muchas batallas, nunca ha perdido ninguna, un poco exagerado, nunca ha perdido ninguna. Y lo que hace, digamos, es tratar de, ¿no? Es un fiel batallador del rey, el rey Alfonso VI, ¿no? Le tenía tanta, digamos, aprecio el rey que lo mandaba al SIC a cobrar los impuestos, ¿no? A los diferentes territorios, ¿no? Entonces, así empieza, ¿no? En Castilla y León, ¿no? El rey Alfonso, digamos, ha mandado al SIC, ¿no? A cobrar impuestos, ¿no? Pero este aprecio, digamos, va a generar cierta envidia, ¿no? De una persona llamada García Ordóñez, ¿no? Y lo va a calumniar, y le va a decir al rey, ¿no? De que el SIC, ¿no? Se ha apoderado de las llamadas parias reales. ¿Qué son las parias? Impuestos, ¿no? Las parias reales son impuestos, ¿no?
Entonces le ha dicho que no le ha dado todo y se ha quedado con algo, ¿no? El rey, que está sobre todas las cosas y sobre todos, no decide ni siquiera escuchar el descargo del Sikh. De frente lo destierra, ¿no? Entonces el Sikh que obedece, ¿no? Y sabe que el rey está sobre su palabra es la ley, entonces obedece y el Sikh es desterrado. Al ser desterrado el Sikh pierde el honor, pierde la honra, ¿no? Y entonces él se dirige, se va con su familia y se va al pueblo de Burgos, ¿no? En el pueblo de Burgos, ¿no? Él antes había ayudado a ese pueblo, entonces él piensa que lo van a coger ahí, pero el pueblo está amenazado por el rey. Este, y le dice que sale una niña, ¿no? Todos están asustados, ¿no? Una niña le dice que es mejor que se marche porque el rey ha amenazado, ¿no? Con destruir la ciudad, ¿no? El Sikh le dice, no te preocupes, ¿no? Me voy a ir, ¿no? Entra a una iglesia y le promete a la Virgen María que le va a hacer 1000 misas, ¿no? Si recupera su honor, ¿no? Saliendo de Burgos, aparece Alvar, Alvar Yáñez, ¿no? Que él era digamos, un batallador, un servidor, digamos, del Miocid. El Miocid era un vasallo del rey, pero a la vez el Miocid era un señor feudal también, ¿no? Digamos, y como señor feudal tenía pues terrenos, ¿no? Y tenía vasallos también, ¿no? Entonces Alvar Yáñez le dice pues que él le va a ser fiel, ¿no? O sea, que no, digamos, él le va a ayudar, ¿no? Entonces él sí le cuenta, ¿no? Lo que le ha pasado y quiere, pues, recuperar su honra, y tiene una idea, ¿no? Entonces, pero le falta, pues, algo, dinero, ¿no? Entonces le dice que él conoce, ¿no? Algunas personas, ¿no? Que pueden ayudarlo, ¿no? Lo que pasa es que el mío sí quería demostrarle al rey que él era fiel pese a todo, ¿no? Y con eso demostrar su fidelidad y su respeto al rey y con eso obtener el perdón, ¿no? ¿Cómo lo iba a demostrar? Reconquistando territorios que están a manos de los musulmanes, ¿no? Para poder, digamos, demostrarle al rey, ¿no? Que él es un fiel batallador, digamos, ¿no? Y que todo territorio recuperado de los musulmanes se lo va a dar al rey, ¿no? Pero necesitaba municiones, necesitaba caballos, armas, ¿no? En fin, ¿no? Y entonces el vasallo va y habla con los judíos que prestaban dinero, Raquel y Vidas. Entonces ellos le dicen digamos, al vasallo, le dicen, ya está bien, podemos darte el dinero, dile al mío sí que te entregue algo, para darte dinero tenemos que tener algo de garantía. El mío sí no tiene nada que darles, pero se le ocurre algo, ¿no? Y ahí se da pues la trampa para los judíos, ¿no? O el ardid contra los judíos, como se conoce. Le dice pues que llene 2 arcas con arena y los envuelva con piel de animal, ¿no? Y los va a engañar a los judíos diciéndole que allí hay tesoros de la cristiandad. En ese tiempo estaba de moda cualquier cuestión de la pasión de Cristo, ¿no? Sabemos. Entonces, que eran objetos sagrados y que no abran ellos, ¿no? Entonces le dice, está bien, ¿no? Vale, ¿no? Y los judíos caen, pues, ¿no? Caen, le dan el dinero, ¿no? Pero no se aguantan la curiosidad, ¿no? Y horas después se dan cuenta que han sido timados, ¿no? Por el Music. El Music ahora ya se va a ir a batallar, sin embargo, no puede irse con su familia, ¿no? Entonces va al monasterio de San Pedro de Cardeña y va a dejar a su hija, perdón, a su esposa, doña Jimena, y a sus 2 hijas, doña Sol y doña Elvira, ¿no? Y le va a prometer al cura que por cada moneda de oro que ellas gasten, él les va a devolver 100 monedas de oro, ¿no? Se duerme un día y se le aparece el arcángel San Gabriel y le dice pues que va a recuperar su honor. Saliendo de San Pedro de Cardeña, el monasterio, ¿no? Sale y va a Zaragoza, toma su capital, Alcócer, sin levantar un arma, ¿no? Lo ha recuperado para la cristiandad en nombre de su rey Alfonso VI. De ahí se prepara para dar el batacazo, digamos, ¿no? Y toma Barcelona.
En Barcelona estaba el conde Ramón de Berenguer, ¿no? Que era un gobernante títere de los musulmanes, ¿no? Vence al conde Ramón de Berenguer y obtiene la espada colada, ¿no? Con ello acaba el primer cantar. El segundo cantar empieza con las bodas de las hijas, o sea, se llama las bodas de las hijas del Cid. Él se dirige de Barcelona y va hacia el pueblo de Valencia, toma Valencia, ¿no? Y ahí, digamos, la fama del Cid ha crecido, ¿no? Todo tesoro que ganaba o los pueblos que conquistaba lo hacía en nombre del rey Alfonso VI, ¿no? Entonces la fama del Cid ha crecido y ha llegado a oídos, ¿no? De los infantes de Carreón. Ellos son sobrinos de quien lo había calumniado al Cid, García Ordóñez, ¿no? Entonces, estos quieren colgarse de la fama del Cid, piensan que el Cid tiene tesoro, que en realidad todo le daba al rey, ¿no? Pero bueno, quieren eso, ¿no? Entonces piden la mano de las hijas del Cid. Lo que pasa es que ahí en esa época había una cuestión, una ley, ¿no? O sea, tú tenías tu hija y de pronto, no sé, un hombre le gustaba, ¿no? Tu hija y pedía en matrimonio y no podías negarte, ¿no? ¿No? Así era, digamos, la época, ¿no? Por eso ellas piden en matrimonio y el sí no se puede oponer, pero el sí se opone, no quiere, pues porque, digamos, son los sobrinos de quien lo ha calumniado, ¿no? Entonces, los infantes de Carrión van donde el rey y les dice que el sí no quiere obedecer la ley, y le dice, pero, y usted es la ley. Entonces el rey le dice, interviene, ¿no? Y le dice al sí, tú me has dado territorios, me has dado tesoros, pero hay algo que todavía sigues faltando contra mí, ¿no? No has, no estás obedeciendo la ley. Entonces, como el rey le pide, entonces hace caso y acepta el matrimonio de las hijas del Cid, ¿no? De sus hijas. Entonces, con ello, el rey se da cuenta que el Cid le hace caso, ¿no? Respeta a él como la ley, y entonces el rey decide perdonar al Cid. Fin del segundo cantar. El tercer cantar, llamada La Afrenta de Corpés, ¿no? Está en el pueblo todavía, en Valencia, ¿no? Y en Valencia se producen algunos hechos, ¿no? Aparece un león, como les había comentado al inicio, ¿no? Y entonces el mío Cid manda a los infantes de Carrión, porque bueno, son más jóvenes, ¿no? Pero ellos ven al león y salen corriendo asustados, ¿no? Creo que cualquiera también, sí. Eh, y el Cid tiene que salir a apaciguar al león, ¿no? Luego, el Sikh, digamos, aparece, ¿no? Los musulmanes todavía están queriendo recuperar el territorio, ¿no? Y aparece el rey Búcar, ¿no? Para recuperar Valencia. Y el Sikh nuevamente manda a los infantes de Carrión, ¿no? Y ellos ven al rey Búcar, ¿no? Y salen corriendo. Otra vez sale el mío Sikh y vence al rey Búcar, ¿no? Y con ello gana la espada Tizona. Cuando gana Tizona, este, se los da como, ¿no? Regalo de bodas a sus hijas, ¿no? Pero los infantes de Carrión ya están medio molestos con el Cid, ¿no? O sea, piensa que todo lo hecho ha sido para humillarlos prácticamente, ¿no? Entonces, llevan a sus esposas al Robledal de Corpés o Bosque de Corpés y ahí las azotan, las dejan medio moribundas, ¿no? Al no regresar, el Cid manda a buscar a sus hijas y las encuentra en el bosque semidesnudas, ¿no? Amarradas, golpeadas, ¿no? Y entonces él se da cuenta, digamos, lo que han hecho, ¿no? La afrenta que han hecho los infantes de Carrión, ¿no? Entonces quiere justicia y le dice al rey lo que han hecho ellos, ¿no? Para que mande llamar las Cortes de Toledo. Recuerden que el rey es la ley y es el único que puede pedir las Cortes de Toledo. Las Cortes de Toledo son un juicio de armas, ¿no? Entonces el rey pide, ¿no? Y bueno, dictamina que esto se va a solucionar con un duelo entre los infantes de Carrión, que nunca han luchado en su vida, y los hombres del Cid, porque son más jóvenes, ¿no? Que el Cid. Entonces, los hombres del Cid que han batallado y han ganado, recuperado territorio, bueno, le ganan a los infantes de Carrión. Cuando ganan, ¿no? Aparecen unos emisarios, mensajeros, ¿no? De los infantes de Navarra y Aragón. Ellos son
príncipes, o sea, los infantes de Navarra y Aragón. Entonces le dicen al SIC, ¿no? Que ellos, al ver todo ello, piden la mano de las hijas del SIC para una nueva boda, ¿no? Y el SIC, por supuesto, va a aceptar. Es ahí donde el SIC se emparenta con la realeza. Por eso el nombre sí es muy rescatado, muy valorado dentro de la realeza española, porque ahí se emparenta, sus hijas se casan con los príncipes, ¿no? Se emparenta con la realeza, ¿no? Supuestamente bueno, ahí termina, digamos, el poema sí, ¿no? Con digamos, el pedido de matrimonio entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón, ¿no? Bien. El tema principal, el destierro y la recuperación de la honra del Cid, ¿no? Lo pierde cuando lo destierran, lo gana en el segundo cantar, ¿no? Y lo recupera, mejor dicho, ¿no? El tema secundario, ¿no? Ascenso social por méritos de guerra, ¿no? Lo que les había dicho. La nobleza o corte linajuda y advenediza, ¿no? Ahí están, digamos, ¿no? La guerra santa, ¿no? Entre los musulmanes y los cristianos. El amor a la familia, el mío sí, con su esposa doña Jimena, de sus hijas doña Sol y doña Elvira y el honor, ¿no? Siempre está ahí. Bien, no sé si hay alguna pregunta, consulta, por favor. ¿Todo claro? Bueno, todo claro, me parece. Vamos a ver ahora el siglo de oro, ¿no? Que ya les comenté un poco, ¿no? De qué se trataba, ¿no? El siglo de oro es el periodo de esplendor, ¿no? A nivel político, digamos, se han unificado, ¿no? Digamos, el territorio español, ¿no? Y anexado luego el Sacro Imperio Romano Germánico y han conquistado América, ¿no? Eso durante el siglo XVI. Son pues la potencia, ¿no? Y como son herederos del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, Roma Occidental, quieren, digamos, emparentar pues su cultura con la tradición. Ellos son herederos de Roma Occidental y por eso es la búsqueda, ¿no? Nuevamente de los textos antiguos, romanos, griegos, los italianos que eran herederos de los romanos comienzan a leerse el dulce estilo nuevo, Petrarca, Boccaccio, Dante, Cavalcanti, Guinizelli, ¿no? Todos ellos del dulce estilo nuevo, del Trecento italiano. Eh, las novelas pastoriles, los poemas pastoriles propios de los italianos que venían de los romanos, eso, ¿no? Y a la vez de los griegos, ¿no? Y además, cuando los musulmanes también ingresan a Europa, a España, ¿no? Los musulmanes, ustedes saben que durante 10 siglos, pues, la iglesia estaba ahí, pues, ¿no? En Europa, ¿no? Y la iglesia prohibía, digamos, salvo algunos textos, la mayoría de textos eran, pues, catalogados como paganos, ¿no? Y que te llevaban, pues, al diablo, ¿no? Entonces, muchos de los textos griegos eran, pues, borrados prácticamente, incinerados, ¿no? Muchos de esos textos llegaron a los árabes. Y los árabes, gracias a ellos, es que muchos de los textos se conservaron, ¿no? En las traducciones, los textos originales, y cuando ellos entraron a Europa, trajeron también, ¿no? Los textos griegos, de los Aristóteles, Platón, ¿no? En fin, trajeron, ¿no? Y comenzaron digamos, a mostrar ello, ¿no? Y también por eso hay ese renacimiento, y es como España, heredera de Roma Occidental, ve que los musulmanes están trayendo ello y dice, oye, espérate un momento, ¿no? Esa es mi cultura, ¿no? Y comienzan nuevamente la relectura de ellos, ¿no? Para reapropiarse, digamos, de su cultura, ¿no? Eh, Sin embargo, también la expulsión de los musulmanes del territorio español va a traer graves consecuencias, porque les dije que las personas, ¿no? Tenían mucho, digamos, trabajaban, ¿no? En el campo, había mucha mano de obra, ¿no? Lo que pasa es que con la liberación de Granada empieza una política de discriminación, de destierro, ¿no? Donde se le quitaban los terrenos, ¿no? A las chacras, digamos, ¿no? A los musulmanes, o los comienzan a votar, ¿no? O el mismo pueblo también comienza a votarlos, ¿no? Y entonces, estadísticamente se lee que hay mucha deserción geográfica, demográfica, perdón. O sea, gente que estaba en el campo trabajando, ¿no? Se va por toda esta política que hay, ¿no? Entonces,
ya no hay gente trabajando y hay gente que los botan simplemente, ¿no? Entonces la mano de obra también se va, no hay gente trabajando que trabaje en la chacra. Esos campos de cultivo no producen alimentos porque ya no hay gente que trabaja. Al no haber campos, al no haber cultivos, comienza a haber desabastecimiento. Al haber desabastecimiento comienza a generar pues que los precios suban, ¿no? Digamos, los que tenían ciertos alimentos comienzan a subir. Escasez, no hay comida, hay hambruna, están en guerra con los musulmanes, están en guerra en América, ¿no? La crisis social está muy fuerte, ¿no? La crisis económica, los productos están encarecidos y encima no hay, y la crisis política también. Entonces, más o menos a partir de 1570, 60, 70, por ahí, comienza España a mostrar algo que ellos no querían mostrar, ¿no? Pero que era evidente que estaba ocurriendo, ¿ya? ¿No? La crisis económica y social, la hambruna que comienza a asolar España y además la guerra. Ningún país, como les dije, ¿no? Estando en guerra puede ser fructífero, ¿no? Em, España simplemente era algo que se veía venir, digamos, ¿no? La economía que ellos también tenían, todos los países en esa época tenían una economía basada en la agricultura, pero de pronto esa economía y la agricultura comienzan a pasarse a una economía de guerra. O sea, comienzan a producir barcos, municiones, no sé, diferentes cosas para la guerra, ¿no? Eh, y eso no va a traer réditos, pues, o sea, la vida, o sea, mucha gente moría, ¿no? No, ya ganabas la guerra, pero también se destruían barcos, ¿no? Y también a veces perdías, ¿no? Y en América, las embarcaciones que iban a América, a veces eran asaltados por piratas y corsarios, eran hundidos, ¿no? Entonces no había, digamos, algo que pueda, digamos, provocar un rédito, sino que más bien era pérdida, ¿no? Mucha gente habla de, no, pero que España se robó todo el oro y se hicieron millonarios. Entonces, si se hicieron millonarios, ¿por qué después entran en una crisis económica? No es tan cierto eso, o sea, se llevaban el oro, pero muchas veces eran asaltados por los piratas, por los corsarios, ¿no? Y el contrabando, ¿no? Que había también cuando llegaban a España, ¿no? Entonces, era todo un problema. Y esto ahí donde va a aparecer la narrativa renacentista, pues, para mostrar, digamos, la crítica social que hay, ¿no? La guerra, la hambruna, la Iglesia Católica que no hace su función, digamos, ¿no? Sino que se presta también para digamos, el juego del reinado, ¿no? Que no ayuda al pobre, digamos, ¿no? En fin, ¿no? Y el siglo XVII, perdón, ya se está la decadencia, ¿no? Está la cultura, el aspecto cultural son los últimos atisbos de la cultura, un gran atisbo, pero hay una decadencia, ¿no? Ya España entra en toda una vorágine de crisis. O sea, en el siglo XVI están los llamados Austrias mayores, la casa de los Habsburgo que reina, ¿no? O sea, por el Felipe el Hermoso entra, digamos, la familia Habsburgo, ¿no? A reinar, ¿no? Y ahí están Carlos V y Felipe II, ¿no? Pero en el siglo XVII comienzan a gobernar los llamados Austrias menores. Los otros eran Austrias mayores. Estos Austrias menores eran en decadencia: Felipe III, Felipe IV, Carlos II, ¿no? Que estos reyes, digamos, comienzan a perder guerras, no saben manejar la economía, cada vez están mal, ¿no? Y entonces, en un momento, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que es Carlos III, creo, no tiene descendencia, ¿no? Ustedes saben que las familias del reinados de aquella época eran incestuosos, ¿no? Estaban ligados, digamos, por familias, ¿no? Entonces, eso va a provocar malformaciones genéticas, ¿no? Enfermedades, ¿no? De la sangre, ¿no? Este Carlos el Hechizado, como le conocían, no tiene descendencia, ¿no? Y cuando muere, se desata toda una guerra civil. Aparte de las dos guerras que tenía, se desata una guerra civil, ¿no? Por quién herede el trono, ¿no? Entonces, aún más, ¿no? La crisis económica y política de España, ¿no? Tanta va a ser la crisis que al final terminan escogiendo a
Felipe V, un sobrino lejano de Carlos el Hechizado, pero este sobrino en realidad, o sea, todas las familias reales estaban emparentadas, ¿no? Este Felipe V o Felipe Anjou había vivido toda su vida, ¿no? En Francia. Era sobrino del rey Sol, me parece, Luis XIV. Francia, digamos, ya se estaba convirtiendo en una potencia, ¿no? Y con ello, porque Felipe V, cuando entra al poder, si mal no recuerdo, es un adolescente, tiene 14 años, creo. Entonces, en realidad, él estaba de rey, pero en realidad quien gobernaba eran los franceses, ¿no? O sea, por lo bajo, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, ya ahí prácticamente España entra a ser como dominado por Francia, ¿no? Prácticamente, ¿no? En el siglo XVIII, en 1701, ¿no? Bien, vamos a ver el Renacimiento español. Un ratito voy a conectar mi laptop, ¿sí? Ya. Les decía que en el Renacimiento hay toda una recuperación, digamos, de los textos romanos, griegos, ¿no? Entre ellos también están los llamados temas o tópicos del Renacimiento, ¿no? Esto por recuperación del legado romano y griego, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se recogen, digamos, ¿no? Por ejemplo, el amor platónico, ¿no? El amor, lo que pasa es que Platón había escrito un texto, ¿no? Que se llama El banquete, muy recomendable, texto de filosofía, ¿no? Que trata de un almuerzo, el banquete, ¿no? Que van siete amigos y comienzan a hablar cada uno su teoría del amor, ¿no? Había varias teorías. Entre ellas mencionan de que el amor, por ejemplo, amor es hijo de Afrodita, ¿no? Y Afrodita era diosa de la belleza, ¿no? Por eso belleza y amor siempre están conjugados, ¿no? Tú te enamoras de alguien porque lo consideras bello o bella, ¿no? Otra teoría menciona de que, otra historia, otro mito, menciona de que más bien Eros, o sea, amor, ¿no? Es hijo de Afrodita, no es pareja de Afrodita, sino hijo. Por eso del amor sale la belleza, dice, ¿no? Perdón, de la belleza sale el amor, ¿no? Y hay otra teoría también, ¿no? La idea del hermafrodito, ¿no? En el mundo platónico, el mundo de las ideas, ¿no? Porque Platón tiene el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. El mundo de las ideas, donde todo está, digamos, había un ser hermafrodito, o sea, digamos, un ser que era hombre y mujer, ¿no? A la vez. Este ser, digamos, no sé, hizo algo, ¿no? Que enfureció al dios de los dioses, Zeus, y Zeus le tiró un rayo y los dividió, ¿no? Estas almas se separan, que es el mundo de las almas de Platón, ¿no? Y entonces ellos cuando descienden a la tierra, digamos, ¿no? Nacen, estas almas son que se buscan, ¿no? Entonces cuando se buscan es porque cuando se encuentran se enamoran. Por eso dicen que cuando te enamoras encuentras a tu alma gemela, ¿no? Ese es el amor platónico. Y eso es algo que se comienza a tomar nuevamente aquí en esta época, ¿no? El amor. Por eso hay, como verás, dice belleza absoluta, es el reflejo, por estas teorías que te menciono. Y la armonía del universo, porque cuando tú te enamoras y encuentras a tu media naranja, a tu alma gemela, ¿no? Entra el equilibrio del universo, ¿no? Sí, ¿no? La idea del destino, ¿no? Lo que pasa es que en la Edad Media, ¿no? Y en los tiempos antiguos, en la Edad Antigua, el destino era algo que se imponía, ¿no? Tú no podías hacer nada contra ello, era el destino, digamos, tú nacías con un destino y eso se iba a cumplir, dictaminado por los dioses o Dios, ¿no? Eh, Eso, digamos, no podías hacer nada. En cambio, en esta época, sí, más bien hay esa idea de que sí se puede cambiar tu destino. Y eso se debe a la Reforma Católica, ¿no? La Reforma Católica que fue bastante subversivo, ¿no? Socava la idea religiosa, ¿no? Teocéntrica, ¿no? Digamos, porque acá en el Renacimiento hay este antropocentrismo, ¿no? La idea de que el ser humano es el centro del mundo y capaz de hacer todo, ¿no? Entonces, la Reforma Católica prácticamente
digamos, socava el poder eclesiástico en la idea de la predestinación, ¿no? En cambio aquí el ser humano lo puede hacer todo, puedes cambiar tu destino, ¿no? ¿No? Por eso aquí la idea del destino es que ya no es que Dios te impone, ¿no? Algo, ¿no? Sino que tú más bien haces tu destino, ¿no? Eso se debe a la Reforma Católica, ¿no? El carpe diem, ¿no? Es aprovecha el momento, aprovecha el día, ¿no? El carpe diem es, lo que pasa es que los griegos y los romanos tenían una predilección por el cuerpo joven, porque el cuerpo joven era bello, ¿no? Entonces había esa predilección, ¿no? Entonces era como cantar al cuerpo joven, gozar la juventud, ¿no? La belleza corporal, ¿no? Aprovechar, digamos, la juventud porque la vejez es larga, ¿no? El Beato Sille es el dichoso aquel, ¿no? Está relacionado al campo, porque la ciudad que en el Renacimiento se vuelve bulliciosa por el intercambio comercial del mar Mediterráneo, ¿no? Digamos, se comienza a idealizar, ¿no? Que el campo, ¿no? Es un lugar pacífico y es un lugar armonioso, donde se comienza a idealizar todo, ¿no? Donde los pastores están cantando, cantándole al amor, ¿no? Y cosas así. ¿No? Entonces, ellos dicen, dichoso aquel que vive en el campo, ¿no? Porque vive de la armonía, de la naturaleza, el silencio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero eso es todo idealizado. Las obras que hay de la naturaleza, los poemas pastoriles están bastante idealizados que no tienen que ver con la realidad, ¿no? El locus amenus, o lugar ameno, digamos, si el Beatus sí es elogiar la vida del pastor, o sea, la vida, ¿dónde vive este pastor? En un campo, ¿no? Entonces se entiende que si tú elogias un tipo de vida, estás elogiando también tienes que elogiar, ¿no? El lugar, que en este caso es el locus amenus, el lugar ameno, que en este caso es el campo, ¿no? El lugar idealizado, ¿no? Bien. En el caso de la narrativa renacentista, como ya les había comentado, ¿no? Aparece más o menos en 1570 aproximadamente, ¿no? Y comienza a hacer crítica social, ¿no? Aquí se encuentra el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache, el Buscón llamado Don Pablos, ¿no? Son novelas. Lo que pasa, a ver, les cuento un poquito. ¿Se acuerdan que les mencioné que en el Renacimiento hay toda esta idea de buscar los textos antiguos, los italianos, ¿no? Ya, lo que pasa es que digamos, la recuperación y valoración de textos como los italianos, ¿no? La novela pastoril, ¿no? O el poema pastoril, estos textos trataban no la realidad, sino que más bien mundos idealizados. El poema pastoril hablaba de los pastores que están en un campo cantándole al amor, como si así fuera, digamos, ¿no? Pero también aparece la llamada novela pastoril, que es lo mismo, pero en narrativa. Y también a principios del siglo XVI, no, fines del siglo XV, 1470, por ahí, comienza la predilección por las novelas de caballerías. En 1470 comienza a leerse y hay estadísticas en que comienza a imprimirse. No se comienza a escribir porque los textos de caballerías ya se habían escrito en el siglo XII, ¿no? Ya no se escribían ya. Habían textos como el Amadís de Gaula, que es la novela por excelencia de las caballerías en el siglo XII, el Tristán, ¿cómo se llaman? Tristán y Isolda, creo si mal no recuerdo, el Tirante el Blanco, el Lancelot, el Lanzarote, ¿no? Todos estos textos son textos de caballerías que se habían escrito en el siglo XII-XIII, ¿no? Entonces ya no se escribían ya, pero como hay todo ese renacimiento por las lecturas antiguas, entonces también comienza a leerse pues las lecturas de caballerías, ¿no? Entonces con la novela pastoril, que es un mundo idealizado, que no es la realidad, ¿no? Y una novela de caballerías que hablaba historias de caballeros de hace 400 años o 300 años, España prácticamente vivía en un mundo que no coincidía con la realidad. Por un lado, leías historias de caballeros que luchaban contra dragones gigantes en tiempos pasados y por otro lado hablaban del campo idealizado. ¿Y dónde está la realidad? ¿No? Entonces, la predilección por las novelas de caballería se va a dar desde 1480, 70 por ahí, hasta 1540, 50. Y la novela pastoril comienza a aparecer a principios del siglo XVI, 1505, 10 por ahí, hasta 1560. Una de las últimas novelas pastoriles que se conocen, por ahí un par más creo, es la de La Galatea de Cervantes, que se publica en 1582.
¿no? Es una novela pastoril, pero ya esa es una etapa de decadencia ya. El apogeo son los primeros 50 años del siglo XVI, ¿no? Entonces, de pronto en 1570, 60 aparece pues una novela que contradice esos dos paradigmas, ¿no? La novela de evasión, como se le conoce a la novela de caballerías, y la novela de idealizado, que no concuerda con la realidad, que es la novela pastoril. Por ende, se entiende que este tipo de novelas tengan una tendencia realista contra esas novelas. Micro, por favor, el micro. ¿Alguien tiene el micro prendido, por favor? Este, también, digamos, es un texto que estos dos textos mencionados, la pastoril y la de caballerías, no hacen crítica de la realidad porque están hablando de mundos idealizados y mundo lejano. Entonces ellos comienzan a hacer una crítica social por lo que está atravesando el país, crisis política, social, económica, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay una estrategia literaria que se llama de autobiográfico, ¿no? Es decir, el personaje te hace creer que te está contando su vida, para que tú como lector, ¿no? Tú creas que lo que te cuentan realmente es cierto. Pero en realidad es novela, es una ficción, ¿no? Que por supuesto toma partes de la realidad, pero no puedes creer realmente que ha existido un Lazarillo de Tormes y que esas aventuras realmente existieron. Hay bastante exageración, por supuesto, ¿no? Hay mucho humor y mucha sátira justamente para hacer una crítica social. Cuando tú lees el Lazarillo de Tormes, encuentras mucha riqueza lingüística. No es un documento sociológico porque encuentras las costumbres, encuentras los personajes que pululaban en ese momento y las jergas, las formas de hablar, las frases populares que se utilizaban en ese momento. Es un texto que es, digamos, nace del pueblo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por ahí hay algunas versiones de que el Lazarillo fue escrito por un sacerdote, pero hasta ahora no hay nada comprobado, ¿no? Y en el caso del Lazarillo, carece de unidad argumental, ¿por qué? Porque al principio te dice que te va a contar su vida con sus 7 amos en detalle y eso no ocurre, ¿no? Te cuenta en detalle hasta el tercer amo y luego lo demás lo dice prácticamente, si junto todas las partes de los 4 amos restantes, en 2 páginas, mientras que los otros se ha tomado casi 90 páginas, por decirlo, ¿no? En contarlo, ¿no? Entonces, carece un poco de unidad argumental, ¿no? El personaje del pícaro es un antihéroe. ¿Por qué? Lo que pasa es tomando el libro de caballerías, el libro de caballerías te muestra un héroe, gallardo, que tiene es un caballero, que tiene armadura, que tiene espada, es alguien reluciente, ¿no? Va a buscar una princesa, ¿no? De repente puede ser su amado por encargo, lucha contra dragones, todo eso. Pero en cambio aquí es todo lo contrario a lo que la gente tenía como predilección del héroe, que era un caballero. En este caso es todo lo contrario, es alguien desaliñado, que no tiene dónde caerse muerto, lucha contra su hambre, nadie lo quiere, ¿no? Entonces, un antihéroe. No quiere decir villano, sino que es todo lo contrario al héroe prototípico, que era el caballero en ese momento, ¿no? Bien, y entramos al barroco. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Gracias, Tirsa. Ok, continuamos entonces. Les decía que el barroco, ¿no? Es un periodo bastante complejo y caótico, ¿no? Pese al esplendor cultural que puede haber, ¿no? En realidad es un periodo muy complicado, ¿no? Es un periodo en el cual España está sumiéndose en un caos total, ¿no? El barroco prácticamente el barroco es un pensamiento de vida. Mucha gente a veces se malentiende cuando se dice el barroco es, fíjate las esculturas, ¿no? Así que están medio enredadas y piensan que es solo artístico. En realidad el barroco es una cuestión del pensamiento, o sea, digamos, tú vives a la manera barroca, ¿no? Caos, inestabilidad, y se puede entender, porque imagínate, ¿no? Tú has creído durante 10 siglos, ¿no? Que, digamos, por los descubrimientos, ¿no? Geográficos y astronómicos, que la Tierra estaba en el centro del universo y todos giraban alrededor de la Tierra. Y de pronto dicen, no, así no es, más bien la Tierra gira. Todas tus creencias, todas tus teorías, todo eso se cae. De pronto la iglesia te ha dicho que solo existe Europa, porque eso ha creado Dios, y África y Asia, y de pronto descubres que está América. ¿Y dónde salieron ellos? Entonces todas las teorías se van cayendo, entonces tú comienzas digamos, a descreer de tus valores, de tus ideas, oye, pero si esto lo he creído durante muchos siglos,
lo que estoy creyendo ahora, quién sabe si es verdad o no, ¿no? Entonces, justamente ese pensamiento del caos es lo que es característico del barroco, ¿no? Si tú ves las esculturas, ¿no? Ahora sí, ¿no? Pareciera que se estuviera derritiendo algo, ¿no? Porque justamente es como si estuviera deshaciéndose las cosas. Ves pintura del barroco y te vas a dar cuenta que las personas están en movimiento. Parece que algo los angustia. En la época del Renacimiento, las personas, esculturas o estatuas o esculturas o pinturas, tú lo vas a encontrar de una manera así rígida, mirando, como todo estable, ¿no? Pero en cambio ahí todos están en movimiento, como si algo los angustiara, como si algo estuviera escapando de algo, ¿no? Eso es el barroco, movimiento, inestabilidad, ¿no? Incluso en las mismas obras, ¿no? El Quijote se mueve de un lugar a otro porque no siente seguridad del lugar donde vive, no corresponde lo que él cree y se va a todos los lugares para tratar de afirmar algo que él cree, el mundo de caballerías que ya no existe en su época, ¿no? Incluso en Las Soledades, ¿no? El poema de Gongorino, ¿no? El joven naufragante sale de la ciudad y eh, cae náufrago en una isla y él se va moviendo de un lugar a otro para encontrar seguridad. O sea, eso es prácticamente el barroco, ¿no? Este, mm, y ese tipo de movimientos hace de que, digamos, comience a retorcerse, ¿no? El aspecto formal, ¿no? O sea, lo normal, digamos, es que tú escribas en sujeto, verbo, predicado, ¿no? Pero hasta ahí se genera el movimiento, ¿no? Porque Góngora comienza a escribir en hipérbaton. Hipérbaton tras hipérbaton con metáfora, hipérbaton, ¿no? Y así, ¿no? Este, ¿Qué más? También, ¿no? A ver, el uso de los contrastes, ¿no? Vida, muerte, ¿no? Las antinomias propio del barroco, las antinomias, ¿no? Realidad y ficción, ¿no? Antinomias quiere decir ideas que se contraponen, ¿no? Siempre están presentes la idea de la vida, la idea de la muerte, la realidad, la ficción, ¿no? En fin, ¿no? Este, También la vida es una representación. ¿Qué quiere decir esto? Es una careta, ¿no? O sea, lo que les decía, ¿no? La idea de que la vida, digamos, es una ficción. Lo que tú has creído, digamos, ¿no? No corresponde de repente con la verdad, ¿no? La gente como que escenifica una vida, pero realmente no es así, ¿no? La idea de la realidad y la ficción, ¿no? O sea, Sigismundo, por ejemplo, creía que él era, pues, su vida era la cárcel, la carceleta, ¿no? La torre, pero en realidad era un príncipe, ¿no? Entonces, la vida es una representación, una mentira, digamos, ¿no? Em, y eso es lo que también Cervantes menciona en el prólogo del Quijote, ¿no? Que la novela es una mentira verdadera, ¿no? Es una gran mentira que te hace creer que lo que te cuenta es de verdad, ¿no? Em, Hay muchas alusiones a la mitología, ¿no? Y hay mucha inconstancia, digamos, ¿no? El ser humano es próximo a la muerte prácticamente, ¿no? Bien, y dentro de ello, el barroco tiene el esplendor en la narrativa, en la poesía, en el teatro, ¿no? En este caso, veamos el teatro, ¿no? En el caso del teatro, hay una mezcla de lo trágico y lo cómico, es que se muestra en ello, digamos, ¿no? O sea, es propio del barroco, pues ya no está en la cuestión rígida, sino que se entremezclan, ¿no? Hay cierto realismo, ¿no? Se busca, digamos, el deleite del espectador, ¿no? Con las cuestiones, digamos, trágicas o cómicas, ¿no? Se incorpora el personaje gracioso, como el caso de Clarín en La vida de sueño, o Mengo en Fuenteovejuna, por ejemplo, ¿no? Se recurre al suspenso, ¿sabes? Como que a ver cómo la trama, ¿no? O sea, no te dicen, no hay resolución, ni siquiera hay atisbo hasta el final mismo, ¿no? Está escrito en verso a la forma antigua, ¿no? Esa es la manera culta. La acción tiene mucha importancia más que la descripción o psicología de los personajes, ¿no? Sino la acción, lo que se hace, digamos, ¿no? Hay diferentes temas, pueden ser temas variados, mitológicos, ¿no? Nacionales, ¿no? En fin. Y digamos, el teatro se hacía pues para un público extenso, vasto, ¿no? Bien, habían dos dramaturgos, ¿no? El teatro popular y el teatro cortesano. El teatro popular, ¿no? Era hecho por Lope de Vega.
¿no? ¿Por qué era popular? Porque se representaba, no sé si se logró ver aquí, esto que ves ahí en el fondo es teatro de corrales, quiere decir un escenario, ¿no? Y se representaba para estas personas, ¿no? Y él ponía temas nacionales, históricos, porque, digamos, era lo que la gente conocía, ¿no? Recuerden que el pueblo era, no tenía educación, o sea, la mayoría no tenía ese privilegio, ¿no? Entonces no le puedes poner pues cuestiones filosóficas porque si no se pueden aburrir, ¿no? Entonces más bien temas nacionales, temas históricos, eso sí, digamos, era más asequible a ellos porque lo conocían, ¿no? Lope de Vegas escribió muchísimas obras, más de 1000, pero sobre yo creo que unas 400. Tenía mucha popularidad, ¿no? Y bueno, los temas que ya mencioné, ¿no? El teatro cortesano más bien era un teatro elitista, ¿no? Se llama cortesano porque se representaba en la corte del rey. ¿No? Calderón de la Barca, ¿no? Hacía eso, digamos, ¿no? Un teatro más cortesano, lo representaba en los atrios de las iglesias y los palacios, ¿no? Tenía mucha destreza a nivel, digamos, de la forma y el contenido, mucho lirismo, es decir, parecía poesía, ¿no? O sea, el teatro es muy lírico en ese aspecto, muy poético, ¿no? Tiende a ser alegorías, ¿no? Es decir, ideas abstractas en cosas concretas, ¿no? Mucha metaforización, por decirlo, ¿no? Una alegoría es eso prácticamente, ¿no? Mucha filosofía. Y él justamente lo representaba en el atrio y las iglesias, en la corte del rey, porque recuerden que la iglesia eran los que educaban. Los sacerdotes entendían, manejaban toda esa filosofía y educaban a la corte que tenían ese privilegio de recibir la educación, ¿no? Por eso se representaba ahí y no se representaba en teatro de corrales, ¿no? O sea, en el pueblo, ¿no? Bien, La vida es sueño, ¿no? Ahí está el género dramático, ¿no? La vida es sueño es género dramático, especie, drama, es una comedia, ¿ya? La vida es sueño es una comedia que desarrolla un drama filosófico, ¿ya? Digo comedia porque así está etiquetado, como comedia, ¿no? Que desarrolla un drama filosófico, ¿no? Está en verso, ¿no? Está escrito en verso, octosílabo, ¿no? Rima consonante, esta era la más difícil, ¿no? Donde riman las consonantes, y está en 3 actos o 3 jornadas, ¿no? Es carácter alegórico, lenguaje culto, ¿no? El texto está ambientado en Polonia, ¿no? Y los personajes son nobles, ¿sí? Bien, la primera jornada. En la primera jornada nosotros encontramos a Rosaura, ¿no? Que ha llegado a Polonia para que le restauren la honra. Lo que pasa es que a Rosaura, y ahí está el movimiento, el traslado, ¿no? Eh, el duque de Moscovia, Astolfo, le ha pedido en matrimonio, ¿no? Y este no ha cumplido, ¿no? Entonces, lo que ocurre, ¿no? Es que, digamos, un minuto. Busco, eh, ya, un minuto. Ya. Rosaura ha llegado a Polonia para que le restauren la honra, ¿no? Y el duque de Moscovia, Astolfo, la pide matrimonio, la llamada promesa de los esponsales. Pero este no ha cumplido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Después nos vamos a enterar, ¿no? Pero en ese momento, digamos, Rosaura no sabe, ¿no? Entonces lo único que sabe es que Astolfo ha ido a Polonia, ¿no? O está en Polonia. Entonces ella va, se siente deshonrada porque no cumplió la promesa, ¿no? Entonces decide pues ir allá, ¿no? Cuando llega a Polonia, ella llega vestida como, digamos, como un hombre y con una espada. Y eso es, digamos, la idea de la representación y la acción. O sea, ella llega, digamos, con una idea de recuperar el honor, pero no sabemos quién habla. Está encapuchada, hablando del honor, la guerra, no sé, la vida, ¿no? Entonces, habla de un enfrentamiento, ¿no? Entonces, uno piensa, pues, que es un caballero de repente, ¿no? O sea, la acción, ¿no? Dirigirse, ¿no? Digamos, de Moscovia a Polonia, ¿no? Y además tratar de, ¿no? Que ser bien valiente, digamos, para trasladarse de un lugar a otro, pues, ¿no? Sin conocer a nadie, ¿no? Entonces ella llega, ¿no?
realidad ficción, ¿no? Como les decía, parecía un hombre, digamos, quien está hablando, ¿no? En realidad es una mujer, ¿no? Eh, y luego ella va entrando a Polonia y se encuentra con Clarín, el personaje gracioso, ¿no? Clarín, otra vez, realidad y ficción, ¿no? O sea, Clarín le dice, pues, ¿no? Mintiéndole, que él es un príncipe, el príncipe Sigismundo, ¿no? Y ella le dice que, este, no, ¿tú qué vas a ser príncipe? Le dice, ¿no? Y le dice, bueno, ¿quieres saber de un príncipe? Entonces le hace entrar a la torre, ¿no? Él custodiaba la torre. Y en esa torre está Segismundo, ¿no? Y Rosaura ve, ¿no? Ahí en la rendija, ¿no? En la puerta. Y lo ve a él, ¿no? O sea, a Segismundo como sucio, maltrecho. Le da un poco de pena, ¿no? Como un ser humano puede estar así como un animalito, ¿no? Amarrado, ¿no? Eh, y no cree que sea un príncipe, ¿no? Piensa que lo está engañando nuevamente, ¿no? Y se va. El Segismundo, ¿no? Era cuidado por Astolfo, su ayo, ¿no? El ayo nodrizo, ¿no? Lo cuida a Sigismundo, ¿no? Em, entonces se marcha y logra entrar al palacio, ¿no? A la corte del rey Basilio, el padre de Segismundo, ¿no? Entra como trabajadora, ¿no? Como dama, ¿no? Dama en ese tiempo era una significada sirvienta de Estrella, ¿no? Estrella era la prima de Segismundo, ¿no? Eh, y Estrella estaba comprometida, ¿no? Con Astolfo actualmente, ¿no? Entonces, digamos, eh, entra, digamos, eh, de dama, de estrella, ¿no? Entra Rosaura, ¿no? Y ahí acaba la primera jornada, ¿no? ¿Qué es lo que había ocurrido, ¿no? Para contextualizar un poco lo de Astolfo, ¿no? Lo que pasa es que y eso nos vamos a enterar luego, ¿no? Pero más o menos les cuento. Lo que pasa es que el rey Basilio tiene miedo, digamos, a, a la profecía, ¿no? Cuando ha nacido su hijo, Segismundo, ¿no? Los astros le han profetizado de que su hijo lo va a humillar, ¿no? Y Basilio, el rey Basilio cree, pues, que los astros, o sea, viven en la Edad Media, en la Edad Antigua, ¿no? Que el destino se cumple, ¿no? Entonces, como él tiene miedo que lo humille, lo encierra en, en la torre, ¿no? Para que no se cumpla ese destino, ¿no? Fatal, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir con ello es que quiere dejar el trono a alguien, ¿no? Entonces, busca a un pariente cercano y encuentra a Astolfo. Y entonces manda a llamar a Astolfo, ¿no? Manda a sus guardias y lo encuentran a Astolfo en Moscovia y le dicen pues de que el rey Basilio lo quiere ver. Él le dice que sí, que normal puede ir, pero va a avisarle a su novia, pues, ¿no? A su prometida, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Otro día le anuncia, ¿eh? Y se lo llevan casi preso, se lo llevan prácticamente, ¿no? O sea, no preso, ¿no? Pero lo llevan a la fuerza, ¿no? Y bueno, no había internet en ese momento, pues así que no había cómo comunicarle a Rosaura. Y encima, ¿no? Eh, como iba a heredar el trono, tenía que tener una esposa y lo comprometen con la prima de Segismundo Estrella, ¿no? Eso es más o menos la historia. Bueno, en la segunda jornada, ¿no? El rey Basilio duda, ¿no? De la profecía. Entonces le dice a Layo Clotaldo que de repente los astros se han equivocado, ¿no? Entonces, a ver, voy a darle una oportunidad a mi hijo, dice, ¿no? Entonces manda a dormir, lo narcotizan a Sigismundo y lo trasladan a la corte, ¿no? Y el rey Basilio comete un error, ¿no? Lo presenta ante el pueblo, lo bañan, lo cambian, se despierta Sigismundo ante el pueblo que lo aclama como príncipe heredero.
Y él se queda asombrado porque Segismundo siempre había creído que Clotaldo era su padre y que la Carceleta era el mundo. Entonces, de pronto, ¿qué es esto? ¿No? O sea, un pueblo que me aclama, ¿quiénes son esas personas? Y Clotaldo, y ahí estaba Clotaldo, estaba Estrella, estaba Astolfo, y estaba Rosaura también. Rosaura estaba de sirviente y se queda asombrado. Si era un príncipe, dice, ¿no? Realidad y ficción, ¿no? Otra vez las acciones, ¿no? O sea, la acción de llevarlo, ¿no? La acción de encerrarlo, después traerlo, luego volverlo a encerrar, ¿no? Luego la acción del mismo Segismundo reaccionando porque el rey Basilio le dice pues que él es su padre y él dice, tú eres mi padre y ¿quién es entonces Clotaldo? ¿No? Entonces, si eres mi padre, ¿por qué me estuviste encerrado? ¿Por qué me tuviste encerrado durante todo este tiempo, ¿no? Y reacciona mal contra el rey Basilio, sale en defensa Astolfo. Ahí Rosaura se da cuenta que Astolfo está ahí también. Eh, Reacciona, Estrella se entromete entre ambos, empuja a Estrella, ¿no? Y sale en defensa, digamos, los sirvientes del rey Basilio. Y entonces Segismundo agarra, ¿no? Uno de los sirvientes y lo tira por la ventana, ¿no? Ya estaba muy violento, lo logran controlar y lo hacen dormir nuevamente, ¿no? Entonces, el rey Basilio dice, si esto sigue así, él me va a humillar. Mejor devuélvanlo a la torre, ¿no? Así que regresan a la torre, ¿no? Y en la torre Segismundo despierta y dice, no entiendo lo que ha pasado, ¿no? Qué sueño tan raro, dice, ¿no? Que yo era un príncipe que estaba ahí, no entiendo, ¿no? Pero de pronto se da cuenta que está con la ropa del sueño. Y entonces él comienza a reflexionar, ¿qué es esto, no? O sea, la vida de la carceleta entonces es un sueño y el otro es la realidad. Desperté a mi realidad o eso era un sueño y he vuelto a mi realidad. Y entonces a partir de ahí es que comienza a reflexionar, a pensar, a meditar, ¿no? Y hace su famoso monólogo de Segismundo, que es bastante largo, ¿no? Sueño el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrecen. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a marchar, a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, ¿no? Se da cuenta de que está en otro lugar, pero como un sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, ¿no? Ha obtenido su libre albedrío, ¿no? La capacidad de discernir y elegir, de pensar, digamos, ¿no? Segismundo, ¿no? Con eso acaba la segunda jornada, ¿no? El error que ha cometido el rey Basilio es haberlo presentado ante el pueblo, ¿no? El pueblo se entera que tiene un príncipe heredero, ¿no? Entonces el pueblo ya no quiere a Astolfo, ¿no? Entonces el pueblo se levanta en armas, ¿no? Y comienza a hacer, pues, ¿no? Una rebelión, ¿no? El pueblo como colectividad, la inestabilidad del barroco, ¿no? Por ejemplo, se muestra ahí, el pueblo se traslada de un lugar a otro también, logran sitiar, ¿no? Digamos, el palacio, muere Clarín, ¿no? Y logran, digamos, entrar al palacio y hacen que el rey abdique. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey renuncie, digamos, ¿no? Al reinado, ¿no? Entonces el pueblo va, se trasladan otra vez al movimiento y lo traen a Segismundo, ¿no? Y le dicen que es el momento de que él pueda vengarse de su padre, ¿no? Después de que lo ha encerrado durante años, ¿no? Es el momento de poder humillarlo, ¿no? Por favor, micro, alguien tiene el micro prendido nuevamente. Gracias. Pero Segismundo, que ha obtenido su libre albedrío, pensar, meditar, de discernir su destino, dice, no, yo no voy a humillar a mi padre porque le estaría dando la razón, ¿no? De que los astros le han profetizado de que su hijo lo va a humillar y yo no voy a humillarlo. Dice. Yo lo voy a perdonar para que entienda mi padre de que el destino se hace, no se nace, ¿no?
Es así que Segismundo, contradiciendo la profecía y demostrándole a su padre que él no creía en esas cosas, es que lo perdona a su padre, ¿no? Eh, Prácticamente la obra termina ahí. Solo un par de anotaciones que es muy rápido, se dice. Por eso digo, la obra casi termina ahí, en ese perdón hacia el padre. Rosaura, que está ahí, le dice a Segismundo, como Segismundo va a heredar el trono, le dice pues de que recuerden que el rey ha sido abdicado, es decir, ha dejado el trono, pues Segismundo va a ser rey, ¿no? Entonces, Rosaura le pide que le restaure la honra, ¿no? Que Astolfo, ¿no? No, que se case con ella, ¿no? Y Astolfo se da cuenta que está ahí Rosaura, ¿no? Y bueno, Segismundo ordena, ¿no? Que Astolfo cumpla, ¿no? Su promesa de los responsables, ¿no? Y Estrella, para que no quede deshonrada, porque también está comprometida con Astolfo, se va a casar ahora con Segismundo, ¿no? Eso. Además, Clotaldo, el ayo de Segismundo, al ver a Rosaura, se da cuenta de que la conoce de algún lugar, se parece a alguien, y de pronto ve la espada, ¿no? Y esa espada era de él. Y lo que pasa es que Rosaura es hija de Clotaldo, pero él no sabía, ¿no? Menciona ahí como que él se fue, ¿no? O sea, y no sabía que la mamá de ella pues, estaba embarazada. Entonces, ahí reconoce a su hija, ¿no? Entonces termina la obra con, digamos, pero la obra centralmente casi termina con el perdón de Segismundo a su padre. El otro es así como se menciona nada más rápidamente, ¿no? Bien, eso sería. No sé si hay alguna pregunta. El tema principal, la existencia humana entre la vida y la ficción. Entre la vida y el sueño, ¿no? Puede ser. El libre albedrío. Esta obra es contrarreformista. ¿Por qué se llama contrarreformista? Lo que pasa es que la Reforma Católica dio, entre muchas cosas, la idea del libre destino. Ya no hay predestinación. Tú haces tu destino. La contrarreforma contradice todo lo que había hecho la Reforma Católica, excepto uno, la idea del destino. O sea, la contrarreforma sí avala de que cada uno hace su destino, ¿no? Entonces esta obra, por ende, se entiende que es contrarreformista, porque afirma también la idea de que tú haces tu destino, ya no estás predestinado, ¿no? Bien, en otros temas, la falta de libertad, ¿no? El perdón del hijo al padre, la lucha por el poder, ¿no? La creencia en la predestinación, ¿no? En fin. Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Todo está claro, chicos y chicas? Gracias, muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, espero que les haya gustado un poco, de repente alguna, no sé, eh, el ánimo de poder leer, digamos, estas obras, de repente Lazarillo, La vida de sueño, ¿no? Yo considero que para mí, o sea, en mi idea, que La vida de sueño, yo lo leí 3 veces. La primera vez antes de entrar a la universidad, ¿no? O sea, había entrado ya a la universidad, pero me puse a leer obras antes de que empiecen las clases. La segunda vez en la universidad misma, ¿no? Para un curso. Y la tercera vez fue para la pre, ¿no? Que no me acordaba algunas cosas, ¿no? Entonces preferí releerlo nuevamente, ¿no? Creo que hasta una más he leído, creo. Este, y cada lectura es estupenda, ¿no? O sea, ves cosas que al inicio no habías visto y es muy poético. Yo me quedo con muchos versos. Ahí están las claves, chicos, de la obra, ¿no? Realmente es muy, muy, muy poético, muy lírico. A mí me impresiona, ¿no? Y seguramente si es que lo vuelvo a leer, yo tengo unas ganas de volver a leer la obra por las cuestiones líricas, seguramente voy a encontrar mucho más temas que inicialmente no he visto, ¿no? Muy bien, chicos, con esto acabamos la clase. Les agradezco mucho su atención. Y si no hay ningún inconveniente en caso de salud, la otra semana nos estamos viendo, ¿sí? Gracias. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho.